Bueno, primero que todo, un fuerte abrazo y saludo de buenas tardes a toda la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de Pamplona. En el día de hoy soy representante del grupo Exodus, mi nombre es Javier Giovanni Ruiz Bejar y hoy les vengo a hablar en esta tarde tan larga sobre las reflexiones finales y antecedentes. Pero voy a hablar a ustedes y ya todo el mundo ya expuso su parte y ya están todos los capítulos hechos. Pues claramente les vengo a hablar sobre el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Es que no me dejó continuar. Antes de empezar a hablar sobre la reflexión final, debo decir que mi grupo de trabajo está conformado por mi compañera Lina Delgado, Karen Pineda, Faber Grimaldo, Eduardo Sanguino y quien les habla, el expositor Javier Ruiz. Pero ¿quién es ese Mario Vargas Llosa? Fue un escritor peruano, ¿sí? Que nació el 28 de marzo de 1936, actualmente con 85 años, cuenta con una nacionalidad española desde el año 1999 y es autor de importantes obras tales como La ciudad y los perros, La feria del chivo y por supuesto La tía Julia y el escribidor. Bueno, ahora sí, la reflexión final. Cabe aclarar que en esta reflexión final no es como unas conclusiones sobre todo lo que se dijo en el libro, no, sino más que todo es una reflexión personal que tiene nuestro autor Mario Vargas Llosa sobre todo lo que está sucediendo en nuestra actualidad, en nuestra generación y cómo toda la tecnología, todo lo electrónico ha afectado a lo que él conoció como literatura, arte, entre otras cosas. Bueno, como les decía, nuestro autor en esta parte final del texto nos habla sobre sus opiniones personales respecto a todo lo que está sucediendo. Entonces, él decidió empezar con una gran pregunta, que es ¿por qué la cultura dentro de la que nos movemos se ha ido banalizando hasta convertirse en muchos casos en un pálido remedio de lo que nuestros padres y abuelos entendían por palabra? Esto quiere decir que a medida que han pasado generaciones, todas las cuestiones que tengan que ver con literatura, la influencia de la vida social, entre otras cosas, han ido cambiando de una manera muy drástica. Claramente es una pregunta demasiado inquietante, pero en definitiva la respuesta es deterioro cultural. Bueno, pero ¿qué es eso de deterioro cultural? No sé, bueno, tranquilo, ya les explico. Bueno, el deterioro cultural claramente se da gracias a las tecnologías y los aparatos electrónicos que han ido surgiendo a medida que pasa el tiempo. Entre ellos está el internet. Entonces nuestro autor en este libro nos daba a entender que como el ser humano, que es capaz de incluso llegar a planetas que jamás habían podido llegar sin ayuda de la tecnología, como personas que se pueden mover desde su casa solamente por un aparato electrónico, por Google Maps, entre otras cosas que existen en la actualidad, ¿cómo no va a poder entender lo que estaba sucediendo en un libro? Entonces es donde surge una frase demasiado importante que me llamó demasiado la atención y es: solo un ciego podría negar que en una época en la que los seres humanos pueden viajar a las estrellas, clonar animales, incluso comunicarse al instante gracias al internet, se nota que en sí la sociedad no está entendiendo lo que ha pasado en los precedentes de la historia. O sea, usted está queriendo decir que en vez de evolucionar, estamos desevolucionando la cuestión de la palabra. La respuesta es afirmativa, ya que en reiteradas ocasiones en la reflexión final nos damos cuenta que por medio de la experiencia de una persona siempre nos dan a entender de cierta manera que leer un libro de forma física lo teletransporta al momento, aporta valores y estéticos y éticos para poder opinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es revolucionario y lo que no. Y por supuesto nos ayuda a adquirir más fuerza a la hora de opinar en temas tales como la literatura, las artes plásticas, la filosofía, la música, entre muchas otras cosas. ¿Libros? ¿O tocará irles a llevarles flores? Pues no se sabe en realidad. Claramente, con la llegada de este libro surgen la postura de dos importantes autores o personajes totalmente importantes, que son Jorge Volpi y por supuesto Vicente Molina de Forest. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, empecemos por Jorge Volpi. Jorge Volpi fue un licenciado en Derecho y maestro de Letras Mexicanas de la Universidad Autónoma de México, ¿sí?
Él fue una figura muy importante ya que celebró la llegada del ebook. Esto quiere decir que en sí él creía que la llegada de este aparato electrónico iba a crear una transformación radical a todas las prácticas asociadas con la lectura y la transmisión del conocimiento, ya que asegura que también ayudaba e impulsaba la democratización de la cultura en los tiempos modernos. También este autor creía que el libro digital en algún tiempo podría incluso ser un poco más barato que un libro de papel. Por otro lado, Mario Vargas Llosa decía y se oponía totalmente a la opinión que nos estaba dando Jorge Volpi, ya que decía que un libro electrónico no nos iba a dar la misma transmisión de sentimientos que nos podría dar un libro en físico. En fin, como ambos son críticos, solamente lo único que hicieron fue criticarse el uno al otro, hasta un punto en donde llegaron a decirse que Jorge Volpi aseguraba que solamente leer era la acción de leer, o sea que no había nada más allá de eso, pero varios autores y varios literarios muy importantes como Vicente Molina de Foix decía que leer no solamente es leer, sino leer es una operación que además de informar el contenido de las palabras también significaba gozar, palardear, embellecer, admirar el sonido y la sinfonía, los colores de cada palabra y todo lo que aporta en la transmisión de conocimiento o transmisión de un sentimiento o transmisión de un momento, lugar que se da en un género literario. En fin, para concluir de esta pelea interminable, podemos decir que tanto Jorge Volpi como Vicente Molina de Foix muestran dos posturas totalmente divididas, mientras que el uno defiende lo que un libro normal puede transmitir, que es Vicente Molina de Foix. El otro, que es Jorge Volpi, asegura y celebra que el libro digital va a ser mucho más importante que el libro antiguo que conocemos de papel. Por ende, en definitiva, todavía estamos en veremos qué va a suceder con un libro físico. Por lo tanto, a continuación mi compañero Eduardo les va a explicar sobre los antecedentes de esta reflexión. Entonces no se muevan de ahí. Con referente a los antecedentes, nos dan a entender que el ser humano a lo largo del tiempo ha perdido esta capacidad de adquirir información por causa de las herramientas de la tecnología, en el cual este autor nos explica cómo él a lo largo de su experiencia con el internet perdió literalmente la capacidad de concentración y de adquirir información a lo largo de la lectura, siéndole casi imposible concentrarse a la hora de realizar este ejercicio, por lo cual tomó la decisión de irse junto con su esposa hacia una cabaña alejada de la sociedad donde no llegaba ni el internet, ni la señal de teléfono, ni nada, en el cual duró 2 años para poder adquirir otra vez esta capacidad de información. Y nos explica cómo muchos escritores de literatura y autores de libros nos explican cómo el hecho de estar arraigados a la tecnología nos hace actualmente más obsoletos a la hora de adquirir información por nuestra propia cuenta, cosa que en tiempos de antes nos sería imposible adquirir tanta información, porque nos tomaría meses, incluso años, a la hora de adquirir información de una manera tan grande como lo haríamos ahora en los tiempos de antes, que con una simple configuración de teclas o botones podemos adquirir gran cantidad de información. Es tanto el caso que muchos escritores de literatura han llegado a decir que aborrecen escribir este tipo de textos, porque ya actualmente les parece obsoleto, aburrido y ya no les genera esa misma fascinación, por la cual han ido acostumbrándose a escribir otro tipo de textos o escritos que les pueda llenar más el alma, que dicen que hoy en día los jóvenes solamente buscan las típicas películas de vampiros y todo eso, lo cual me parece un tanto interesante, puesto que a raíz de lo que nos dicen, tienen razón en cierto sentido, ya que expresa mucho de lo que el ser humano hoy nos hace y nos hace dar cuenta de que estamos siendo esclavos de las nuevas tecnologías y estamos perdiendo demasiadas capacidades que en su tiempo de antes eran buenas. Y pues bueno, yo simplemente pienso que las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día tienen un gran potencial, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque podemos llegar a ser esclavos de estas mismas. Editando me di cuenta que nadie despidió el video, así que lo hago yo. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí Grupo Exodus. Bye bye.